no solo lo encontramos aquí, sino que también lo encontramos, aleluya, allá en Tesalonicenses, donde Pablo también habla de este mismo personaje, de este mismo hermano, aleluya, del cual los apóstoles utilizaban, hermanos, para enviar cartas, amén, cartas a través de, aleluya, de las manos de este hermano. Y Pedro habla aquí, hermanos, aleluya, que por conducto, o sea, a través del hermano Silvano, conducía estas cartas hasta llegar a los hermanos, pero Pedro da testimonio, dice, a quien tengo por hermano fiel, amén. ¿Cómo lo tenía Pedro? Por hermano fiel, bendito sea el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados para ser fiel al Señor, para permanecer en fidelidad, bendito sea el nombre del Señor. La palabra fiel, aleluya, significa que guarda fe o es constante. Eso lo saqué del diccionario, aleluya, común. Que guarda fe o es constante en su afecto, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Escuche que es fiel, según el diccionario. Si usted escribe, hermano, que guarda fe o es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. O sea, no defrauda la confianza. Esa es la, aleluya, el ser fiel, que no va a defraudar la confianza depositada. Dios nos ha dado una salvación. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermano? Y entonces el diccionario dice que guarda fe y es constante en su afecto, o sea, en lo que creyó, en lo que él sabe, en lo que está seguro, gloria sea al Señor, es constante. En el cumplimiento, dice, de sus obligaciones y no defrauda, escuche, la confianza depositada en él, no defrauda, aleluya, la confianza depositada en él. Simplemente yo quiero sacar así para como romper el hielo un poquito, que cuando usted envía a alguien a la tienda, gloria sea al Señor, usted espera que le devuelva, ¿qué, hermanos? Si es un billete de 500, que le devuelva ¿qué? El cambio. A su nombre sea la gloria. Y si esa persona no se lo devuelve, quiere decir que es fiel o no es fiel. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no es fiel. Así sea un peso, así sea 2 pesos. Siempre hemos hablado acerca de esto, ¿verdad? Que aunque sea poquito, pero que esa persona sea fiel. Porque si no, hermanos, aleluya, está defraudando. Y es un defraudador. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Como que se bajó la alabanza, ¿verdad, amén? ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pedro dice aquí, hermano, de este tal Silvano, hermano, a quien tengo por hermano fiel, ¿verdad? Él lo tenía por un hermano fiel. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser fieles, ¿sí o no? ¿O no está seguro usted de eso? Si era para defraudar, mejor se hubiera quedado allá. Si era para robar, porque dice la palabra del Señor que el ladrón viene ¿para qué? Para robar, para hurtar y para destruir. Y el Señor nos dice, ahí en San Juan capítulo 8, en el verso 44, la palabra del Señor nos dice, hermanos, aleluya, que el enemigo, el diablo, vino para engañar. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Y el Señor acusa a aquellos fariseos que ellos eran hijos del diablo porque querían hacer los deseos de su padre. Y los deseos del diablo son ¿qué? Robar, matar y destruir. Si alguien, gloria sea al Señor, ¿verdad? De la misma manera, hermano, sea poco, sea mucho. Incluso yo el día de ayer les predicaba a los hermanos de Celaya, hermanos, aleluya, que yo soy enemigo de las mordidas de los tránsitos.
Algunos les gusta dar 100 pesos, 200 pesos. Yo soy enemigo, hermano. Yo prefiero que me hagan la multa y pagar más. Pero como la fidelidad no se trata delante de los hombres, sino se trata delante de Dios. Y Dios es el que está viendo a cada cristiano, si cada cristiano es fiel. ¿Sí o no? Es como aquel que le dice el médico, mire que ya tiene infectado el pie, quizás que tiene azúcar y que ya se le hizo quizás un agujero en el pie, hermano, y que la persona, el doctor le dice estrictamente, usted ya no va a tomar Coca-Cola. Amén, hermanos. Y el médico le dice, ya no va a tomar Coca-Cola. Pero él se va, hermanos, y allá en su casa, donde el médico no lo está viendo, Cristo vive para siempre. Y el médico le dijo, el día que usted tome Coca-Cola, el pie se le va a infectar y le vamos a tener que quitar el pie. Cristo vive para siempre. Pero él se va a su casa y dice, total, el médico me dijo que no tomara Coca-Cola, pero el médico no lo tengo presente, por lo cual se mete atrás de la puerta de su casa y dice, aquí el médico no me ve. Amén. Y se toma la Coca-Cola y de pronto empeora, y el médico va a saber, hermanos, que está así por su desobediencia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque esa persona trató de engañar al médico, aleluya, pero el médico le dijo, le prohibió, hermano, ese refresco en ese momento lo hizo no por el bien del médico, sino por el bien de él mismo. Y esa persona pensó engañar al médico y se tomó ese refresco, hermano, donde nadie lo veía, donde no lo veía un familiar, donde no lo veía el doctor, donde no lo veían las enfermeras, y por lo cual, hermano, empeoró, bendito sea el nombre del Señor, y al empeorar, hermanos, aleluya, el médico se tiene que dar cuenta que desobedeció a la orden del médico. De la misma manera, la palabra de Dios, hermanos, cuando se nos habla y nosotros desobedecemos, es contra nosotros. No hay nadie más que vaya a pagar eso. Somos nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Somos nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice que guarda, aleluya, aquí en la parte que yo saqué, que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. No defrauda la confianza. Una persona que no defrauda, que usted con confianza puede enviar a fulano de tal a que le compre algo porque sabe que ese fulano de tal es fiel. Pero ¿qué tal de aquel que se queda con los cambios? Cristo vive para siempre. A su nombre, hermanos. ¿Qué tal de aquel que ya no le devuelve el cambio? ¿Lo mandaría usted otra vez, hermanos? Como que no lo veo tan animado, ¿verdad? Espero que usted no se quede en los cambios, hermanos. A su nombre sea la gloria. Que no sea usted un defraudador también. Cristo vive para siempre. Que sea un cristiano fiel. Que sea digno de confianza. Si cuando usted estaba en el mundo no le tenían confianza, ahora eso ya no debe ser así. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Porque ahora, aleluya, ahora, hermanos, somos cristianos y el tema es, el cristiano fiel será prosperado, porque no es ante los hombres que va a ser fiel, sino va a ser fiel ante la presencia de Dios. Y Dios, ¿en dónde lo vea usted, hermanos? Sea, donde usted esté. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bíblicamente, escuche ahora bíblicamente. Según la Biblia, ser fiel es el que cumple con sus compromisos, escuche, es leal, bendito sea el nombre del Señor, es leal, seguro, exacto, preciso. Esa es la palabra fiel bíblicamente, que es leal. La palabra leal es que es completo, que no hay desconfianza
en tal fulano de tal. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Que hay confianza, que usted dice, aleluya, ahora que usted como nos ve cristianos a todos, a cualquiera creo que usted le puede confiar un billete de a 500 y seguro le va a traer el cambio porque usted está seguro que es un cristiano, pero eso no lo va a depositar, esa confianza no la va a tener usted en un borracho, porque usted sabe que fuera de Dios hay infidelidad, hermanos, y no se puede confiar en alguien. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces, según la Biblia, es el que cumple con sus compromisos. Es leal, seguro, exacto, preciso. Es exacto, es preciso. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Y que usted le va a depositar confianza al hermano, como aquí Pedro nos está diciendo, hermanos, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Eran, hermanos, en aquel tiempo eran cartas que se le encomendaban a esos cristianos, hermanos, que posiblemente en el trayecto del camino las podían leer y podían alterar la escritura de lo que ellos enviaban. Pero Pedro dice que este era un hermano, ¿cómo? ¿Cuántos quieren ser fieles? Si usted no es fiel, puede empezar a ser fiel a mí. Fiel, gloria sea al Señor. Hermanos, aleluya, lo contrario de ser fiel, usted sabe que es ser infiel. Y a un infiel no se le tiene confianza. A una persona que es infiel no se le puede depositar confianza. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una persona que no cumple. Es una persona que traiciona, que se hace un daño a ella misma, que se cierra las puertas. O sea, una persona infiel, ella misma se cierra las puertas. Porque mire, hermanos, aleluya, en esto del cristianismo, si usted quiere permanecer en Cristo toda su vida, tendrá que ser fiel. Si no, usted no es fiel, hermanos, es como el pájaro que le tiran con la escopeta. Usted ve que hay pájaros y el tirador le tira, hermano, le tira y dice, a ninguno le pegué, pero dentro de ellos algunos van heridos que no caen en el momento, que van a caer más adelante. Cristo vive para siempre. Y el pájaro sigue volando, hermanos, igual, como siempre. El pájaro va volando, pero va a caer por allá a 2 kilómetros. Otros hermanos mueren a través de una infección porque llevaron una herida. Y como ellos no pueden ir al médico, ¿verdad? Se mueren. Pero en el momento se ve que aquel pájaro, hermanos, aleluya, iba volando acompañado de los demás, pero no va a permanecer igual que los demás. Igual es la persona que no es fiel, no podrá permanecer igual que los demás. Cristo vive para siempre. Por esta iglesia han pasado personas, hermanos, aleluya, que vienen contentas al culto, pero cuando se trata de decir que se va a cooperar para seguir construyendo, se agachan la cabeza y se van escondidos, ya no quieren volver. Y ya no vuelven ni al culto tampoco, ¿ven? No pueden permanecer fieles. Qué tremendo, ¿verdad? Porque como es delante de Dios, no es delante de los hombres. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Lo contrario de ser fiel es una persona que no cumple, que traiciona, que se hace un daño a ella misma, que se cierra las puertas. Escuche bien, lo contrario de ser fiel es ser infiel. Cristo vive para siempre. Y aquí, hermanos, encontramos la palabra en Proverbios 8:36. Lea usted conmigo. Proverbios capítulo 8. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Proverbios, a su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. 8:36. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Mas el que peca contra mí defrauda, ¿qué? Su alma.
Todos los que me aborrecen, ¿qué dicen? Ama la muerte. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Lo cantamos. Amén. Y los hijos de Dios, ¿cómo deben de ser? Como que no hubo mucho ánimo, ¿verdad? ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? Fieles. ¿Fieles en qué, hermanos? En todo. Fieles en todo. Es que el servir a Dios es como cuando usted prepara un caldo, hermanos. Imagínese un caldo. ¿Cuáles caldos les gusta? Un caldo de res, por ejemplo. Le pone la carne y le pone agua, pero si no le pone todas las cosas que le faltan al caldo, ¿cuántos se tomarían ese caldo con mucho gusto, hermanos? Escúcheme, tiene lo mejor, tiene la carne y tiene el agua, que son elementos principales. ¿Pero usted lo tomaría a gusto? ¿Qué dice usted, hermano Antonio? ¿Se lo tomaría? Porque estaría tomando ¿qué? Agua. Amén, hermanos, ¿verdad? O sea, no sería a gusto. Pero si usted le echa el jitomate, la cebolla, el ajo y todos los condimentos que lleva, sin que le falte alguno. Porque usted ve que algunas personas, si le faltó algo, luego dice, este caldo no estuvo como a mí me gusta, porque por lo menos le faltó el ajo. Amén. Amén, hermanos. Aunque a usted no le guste comer el ajo, pero le gusta en el sabor. Ahí, Cristo vive para siempre. Y como le gusta ahí en el sabor, hermanos, aleluya. Entonces, querido hermano, si a usted le falta eso, usted dice, no estuvo completo el caldo. Y si usted, hermanos, aleluya, le pone todos los condimentos, pero no le pone sal, ¿cuántos se tomarían ese caldo también a gusto? Yo creo que nadie. Porque usted sabe que le falta algo. Así es el camino de Cristo. En el camino de Cristo tenemos que ser fieles en todo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? En todo. Tenemos que ser fieles en todo. En todo lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria sea al Señor. Y lo contrario de ser fiel es una persona que no cumple, que traiciona, que se hace un daño a ella misma, que se cierra las puertas. Mire, la persona se cierra las puertas cuando se es infiel. Cristo vive para siempre. Y Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí, ¿qué dice? Defrauda. ¿Qué defrauda? Su alma. El que peca contra Dios defrauda su propia alma. Hermano, no es un daño, es como lo que le decía de la persona, del paciente que engañó al doctor, que yo le estaba diciéndome. Esa persona se hizo un daño ella misma, no el médico. Así es cuando no somos fieles delante de la presencia de Dios. Nos estamos haciendo un daño, nos estamos cerrando las puertas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y aquí Proverbios dice, mas el que peca contra mí defrauda. O sea, lo contrario de ser fiel, le decía que es un defraudador. Alguien que defrauda, alguien que no cumple, alguien que traiciona, como Judas. Cristo vive para siempre. ¿Qué hizo Judas? ¿Se acuerda qué hizo Judas? ¿Qué hizo él? Traicionó al Señor. Judas traicionó al Señor, hermanos, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Por el amor, como decía la palabra la vez pasada, por el amor al dinero, traicionó a su mismo maestro, hermanos. Y cuando nosotros somos llamados a ser cristianos, hermanos, Dios nos ha llamado para ser fieles. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Cristo vive para siempre, ¿verdad? Y a la persona infiel no le gusta esto, hermanos. Menos le gusta que se predique esto, ¿verdad? A los fieles les gusta. Porque yo le digo, se hace un daño a la misma persona. Porque en alguna parte está herido y no se ha dado cuenta. En alguna parte ha dejado de ser fiel. Porque ¿de qué le serviría a usted si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice la palabra. ¿Qué recompensa dará?
En el cielo no valen los billetes, hermanos, para que alguien compre la salvación. Cristo vive para siempre. Entonces, queridos hermanos, aleluya, cuando no se es fiel, se es un defraudador. Y la palabra de Dios dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, defrauda su alma. Y le decía, ¿verdad? Gloria sea al Señor, que nosotros los cristianos hemos sido llamados ¿para qué? Para ser fieles, hermanos. Si venimos al culto y seguimos siendo infieles, no estamos haciendo bien. Tarde o temprano vendrá nuestra caída por la infidelidad. ¿Sí o no? Tarde o temprano. Mire, hermano, porque yo le digo, el cristiano fiel será prosperado. Porque el que comienza siendo fiel, hermano, será bendecido por el Señor. Pero como dijo un dicho por ahí muy común, el árbol que nace torcido, ¿qué dice? Nunca se va a enderezar, amén. El que es infiel y no se arrepiente y no se convierte a Dios de verdad, hermanos, empezó siendo infiel y terminará siendo infiel. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y le digo, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, más el que peca contra mí, defrauda su alma. Y el que es infiel se está defraudando él mismo y no se da cuenta. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que no es nada, no es el pastor. Porque yo no les he prometido nada, ¿verdad? Yo no les he prometido nada, hermano, porque no tengo nada. Lo que tengo es lo que viene de la fuente de arriba. Lo que tiene, el que tiene para prometerle es de donde viene la fuente, hermanos. El dueño de la fuente. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Yo no les puedo prometer nada, porque ustedes pueden decir, yo voy a ser fiel al pastor, pero no les puedo dar nada. Pero cuando usted es fiel a Dios, hermanos, usted es fiel a Dios, usted tiene el temor de Dios en todo lugar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Dice la palabra en Éxodo 25 al 6. Éxodos. Éxodo 20. ¿Lo tienen el 5? No te inclinarás, ¿qué dice? Ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escuche bien, verso 5, no te inclinarás, hablando de las imágenes, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, ¿qué visita? La maldad. Y el ser infiel también es maldad o es bendición. ¿Qué es ser infiel? Maldad. El infiel tiene una maldad adentro. Tiene parte de su corazón que no se lo ha entregado a Dios, hermanos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El infiel tiene parte del corazón que no le ha entregado a Dios. Y por lo cual dice la palabra, el Señor dice que visita la maldad. Porque esa maldad que traemos se puede cruzar a nuestras generaciones. Porque aparentemente somos nosotros los que no cumplimos. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando nosotros no somos fieles. Dice que Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres, y dice sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, mire, no soy solo yo,
son los que vienen después de mí, que pueden recibir la maldición de mi infidelidad. ¿Cuántos de ustedes quieren asegurarle el futuro de sus hijos, hermanos? Miren, muy pocos. No tienen ganas, hermano. ¿Cuántos nos preocupamos por el futuro de ellos? Pues nos da igual. Hay que la vida los trate como caiga, ¿verdad? Y no estamos vigilando por nuestra familia. Josué, ¿qué dijo? ¿Se acuerda Josué en el capítulo 24, verso 15? 24 creo, verso 15. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo él? Él dijo, ustedes busquen a quien sirva. Si ustedes creen que San Simón les da lo que ustedes necesitan, vayan y sírvanle. Cristo vive para siempre. Si ustedes creen, gloria sea al Señor, que la Lupe les da lo que ustedes necesitan, si habláramos de este tiempo, Josué le hubiera dicho así. A su nombre sea la gloria. Si ustedes creen que esa Lupe les da lo que ustedes necesitan, vayan y sírvanle. Pero ¿qué dijo él? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que él estaba diciendo, hermanos, que yo y mi casa seremos fieles a Dios. Aleluya, mi casa y yo seremos fieles a Dios, hermanos, porque es a través de la fidelidad que Dios nos va a ayudar. Pero fidelidad en todo, le digo. Fidelidad a los cultos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Fidelidad en la oración. ¿Qué más? Fidelidad, hermanos, aleluya, a la lectura de la palabra de Dios. Y ahí usted va a ver la mano poderosa de Dios obrando en su vida. Pero si usted no es fiel en algo, le aseguro que está baleado, hermanos. Y tarde o temprano se va a decaer. Amén. Tarde o temprano su caída va a ser peligrosa. Amén. Si usted es infiel, si usted no permanece siendo fiel al Señor. Porque no es al pastor, es al Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? ¿Verdad que sí? Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, que el Señor visita la maldad y la infidelidad es una maldad. ¿Qué dice Hebreos 10:23? ¿Verdad que está buena la palabra? 10:23. Cristo vive para siempre. Al nombre de Cristo. Dice la palabra en Hebreos 10:23, dice la palabra: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque dice, fiel es el que prometió. La Biblia dice, mantengamos firmes. Y hablamos acerca de eso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Que esa persona es, la persona fiel, es leal, es seguro, es exacto y es preciso. La persona fiel, hermanos, aleluya, es digna de confianza. Entonces aquí en Hebreos capítulo 10, verso 23 dice, mantengamos firmes. Pues es mantenerse fiel. Amén. Sin fluctuar. Sin fluctuar es sin vacilar. O sea, si hemos tomado el camino de Dios, tenemos que tomarlo en serio, hermanos. En serio, de verdad. En serio. Si usted es un cristiano, tiene que ser un cristiano serio para que pueda ver la mano de Dios. Serio, fiel. Venga lo que venga, pase lo que pase. Tiene que ser fiel, tiene que estar ahí, permanecer. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y por eso se mantengamos firmes, dice, o sea, lo que está diciendo aquí, el escritor dice que tenemos que ser fieles, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios es fiel. Amén. Y sus hijos tienen que ser fieles. Porque, hermano, yo le decía, porque si usted no es fiel,
en algo, es como el pájaro que le dije, que va herido y tarde o temprano se mirará su caída. Amén. A su nombre sea la gloria. Pidamos misericordia a Dios, ¿verdad? Que seamos fieles. Que seamos fieles. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La palabra nos dice allá en San Lucas 16:10. San Lucas 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, el que es fiel, ¿en qué, hermanos? ¿Qué dice la palabra? O sea que el que es infiel y que no devuelve el cambio, como le decía, y se roba 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, ¿será digno de que le confiemos más? No veo mejor, ¿verdad? Mejor cierro mis ojos, hermanos. Y usted alabe a Dios. Es tremendo, ¿verdad esto? Es tremendo esto, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? La palabra de Dios dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, lo que está diciendo que es infiel, también en lo más, ¿qué dice? Será infiel también. Qué tremendo, hermanos. El Señor hablando esta palabra, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, aleluya, el que dice, es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, no lo va a perjudicar. Cristo vive para siempre. Que si usted ve, hermanos, aleluya, mire, porque eso fue lo que perjudicó a Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Cristo vive para siempre. Porque el evangelio, hermano, el verdadero evangelio no consiste en palmear, amén, y venirnos a sentar aquí a las sillas. 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿fue fiel Ananías? ¿Por qué murió, hermanos? Alabado sea el nombre. Porque él pensó, él era fiel cuando no tenía nada, hermanos. Cristo vive para siempre. Él era fiel a los cultos, don Ananías. Cristo vive para siempre. Era fiel, hermanos. Pero cuando hermano, él dice, él se ofrece, hermanos, y él prometió, hermanos, vender una heredad, porque tenía varias. Vender una heredad, y dijo, voy a traer el precio de lo vendido. Pero cuando vieron el paquete de dinero, dijeron, oiga, ¿cómo vamos a dar tanto? Oye, Ananías, ¿y si agarramos unos 5,000 para ir a darnos una paseadita? Cristo vive para siempre. Para ir a la Angostura, si dijéramos aquí va, si estuviera aquí, amén. Para ir a Guanajuato, amén. A un Burger King, no sé, amén. Cristo vive para siempre. Al pollo Kentucky. ¿Qué tal le diría Zafira a Ananías? Aleluya, ¿qué tal si tomamos una partecita? Total, don Pedro no se va a dar cuenta.
Porque eso es lo que la persona infiel cree, hermanos, que los demás no se dan cuenta, pero se le va el temor de Dios. Para fulano de tal no es nada. Mire, hermano, a veces cuando no le quieren pagar a una persona, dice: ¿por qué le voy a pagar 100 pesos a don Antonio? Si don Antonio tiene, ¿para qué le pago? Pero no es el problema el problema es del corazón de la persona, que por no querer pagar, amén, él se quiere excusar y piensa como piensa el mundo, porque el mundo dice: robarle a un rico no es robarle a nadie, pero robarle a un pobre sí es pecado. ¿Cómo ve, hermano Antonio? ¿Verdad que así es el mundo? El mundo eso cree. Robarle a un rico es como quitarle el pelo a un gato, no es nada. No es nada. Estafar a un rico no es nada. Cristo vive para eso. Eso es lo del mundo. Pero otra cosa es la de nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí o no? Sí. Aunque a usted no, quizás no le parezca al uno. Pero de eso se trata, hermanos, el evangelio. El evangelio no se trata de venir aquí, hermanos. Unos aplausos. Gracias a Dios que hoy tengo libre las manos, ¿verdad? Y brincar, aleluya, Cristo vive y todo, hermano. ¿Sí o no? Pero si Dios le preguntara: ¿eres fiel? Y si Dios mismo le dijera: hermano, ¿eres fiel cuando entra? Cristo vive para siempre. Yo creo que ahí caería mucho, ¿verdad? Diría: infiel. La misericordia de Dios es grande para no matarnos hoy, hermano. ¿Sí o no, hermano? La misericordia de Dios es grande. Dios es bueno. ¿Cuántos alaban a ese Dios tan bueno, hermano? Pero que hoy, hermano, tenemos que nosotros empezar a practicar la fidelidad. Que si usted le debe a alguien, no se haga de loco. Cristo vive para siempre. Comúnmente decimos por ahí: no se haga del pato, ¿verdad? No se haga de la vista gorda. No se haga del que no ve, del que no mira, del ciego. Si usted sacó fiado en la tienda, pague, hermano. Mire, el problema de muchas personas es esto, hermanos, que no limitan, hermanos, su economía también. No son sabios en su economía. Ganan 100 pesos y gastan 150. ¿Cuándo van a salir así? Comienza, pase la semana, hermanos. Cristo vive para siempre. Tantos nopales que hay que no necesita irse a robar, solamente necesita irlos a pedir. Cristo vive para siempre, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que ese es el problema, hermano Antonio, de las personas a veces? Que ganan 100 pesos y gastan 150. Que viven como pobres, pero gastan como ricos. Por eso es que andan con la bolsa vacía. ¿Y ahora quién le pido prestado? ¿Sí o no, amén? Voy a ver al primero que pase por la calle, amén. ¿Verdad que sí, amén? Y andan así, hermanos, y pasan las semanas. Cristo vive para siempre. Y eso que no estamos hablando de la infidelidad para Dios, hermanos. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? Cristo vive para siempre. ¿Qué le pasó a Ananías, hermanos? Aleluya. Dice la palabra, gloria sea al Señor. Verso 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron de acuerdo y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3, y dijo Pedro a Ananías: mire, hermano, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Le dijo Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué quiere llenar Satanás el corazón de los cristianos? De infidelidad. Porque Ananías se ve claro aquí que no fueron fieles a traer lo que tenían que traer
a los pies de los apóstoles. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No fueron fieles. Solo trajeron, ¿qué dice la palabra? Una parte. Dice la palabra. Y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte. Mire, hermanos, cuando la Biblia habla de una parte, quiere decir que esto era en dos partes. ¿Sí o no, hermano Antonio? Si eran 5,000, ¿cuánto era una parte? ¿Cuánto era? Si él trajo 5,000 a los pies de los apóstoles, ¿cuánto faltó? ¿Cuánto faltó? La mitad. Mire, esto no me había alumbrado más que aquí, hermanos. Cuando habla de una parte, está hablando de que habían dos partes. Y trajo solamente una parte. Le ganó, hermanos, porque la infidelidad ya estaba en su corazón. Si la infidelidad ya está en su corazón, hermanos, mire, hermano, por eso Dios nos habla hoy, para que alineemos nuestras vidas y enderezcamos nuestras vidas y nos pongamos, hermanos, en el lugar que debemos de ponernos y decirle a Dios, ayúdanos a ser fieles. Mire, porque eso a veces, hermanos, aleluya, hay un mal testimonio de los propios cristianos. Por ejemplo, una persona quiso sacar un crédito, le dijo, mire, yo soy cristiano, y le dijo al abonero, de esos meros estoy huyendo yo, amén. ¿Te imaginas? A ellos les tengo más miedo, porque viven una vida hipócrita, hermanos. No todos, ¿verdad? Pero hay cristianos, gloria sea, hay personas que se dicen ser cristianos, pero no están viviendo en la voluntad de la que Dios quiere que vivamos. Vamos a alabar al Señor, hermano. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sustrajo, o sea, quitó una parte. Y él dijo, todo, y si hablamos de los cristianos, solo Dios hace al hombre. Y vienen y cantan aquí. Es más, le pueden quitar el micrófono a otro y decirle, deme el tiempo. Hermanos, echémosle ganas. Así vamos bien, infiel, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Así como vamos bien, hermanos. Pero es que como piensa que Dios no lo sabe. Y se equivoca. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Por eso es la palabra allá en San Mateo, en San Lucas, donde estamos leyendo, 16, Cristo vive para siempre. San Lucas 16, a su nombre, 16, verso 10, dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, dice la palabra, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, si no somos fieles en las cosas materiales, terrenales, que se van a quedar en la tierra, ¿cómo vamos a ser fieles en la vida espiritual, que es más difícil de entenderle, hermanos? ¿O qué dice? Porque si a usted le dice, don Julano de tal, allá está regalando el gobierno 5,000 pesos, amén. Hermano, todos dejan lo que tengan que hacer y se va. Es que son 5,000 pesos en papeles de aquí en la tierra. Pero cuando hablamos de venir a alabar a Dios y usted va a alcanzar la salvación ahí eterna, la gente no quiere creer. ¿Cómo va a ser fiel usted en lo espiritual si en las cosas que se ven muchas veces no se es fiel? ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Y por eso es la palabra, verso 11, pues si en las riquezas injustas
no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y yo quiero preguntarles, hermanos, que estas cosas de la tierra, que están en la tierra, ¿son nuestras o es un engaño? ¿Qué dice usted? Cualquiera dice, mi terreno, mi tierra, mi casa, mis vacas, mi ganado. Y cuando se muere, ¿qué lleva? Nada. O sea, no es dueño de nada, hermano. ¿Ven? O sea, estas son dice la palabra que son las cosas, lo ajeno, porque no es de nosotros. Porque nada tenemos aquí en la tierra, hermanos, nada. Yo como le decía la otra vez, mientras usted vive, dice, no le toque ahí porque el terreno no pase por ahí, porque el terreno ese es de don Julano de tal. Pero cuando muere, don Julano no pase ahí porque va a venir don Julano de tal y lo va a regañar. No, ya no puede. Cristo vive para siempre. Eso es lo que la palabra del Señor dice. En lo ajeno no fuiste fieles. Verso 12. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Nadie puede servir a dos señores. O le servimos a Dios con fidelidad, o hacemos lo que Ananías hizo y Zafira. ¿A quién le servía Ananías y Zafira? ¿A quién, hermano? Ellos pudieron decir, también somos cristianos, también nosotros vamos a la iglesia. Pero de la despedida, ahí se dieron. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, aleluya, que tenemos que ser fieles. No podemos ser fieles parcial en una cosa y en otra no, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay algunos que son fieles a venir al culto, pero no son fieles en otras cosas. Cristo vive para siempre. Y hay cristianos que tratan de ser fieles en otras cosas, pero no fieles al culto. También están mal. Cristo vive para siempre. ¿Sí o no? ¿Sí? No se puede así, hermano. No se puede. Dice la palabra que no le podemos servir a dos señores. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? No podemos ser fieles, hermanos, parciales, solamente en una cosa. Tenemos que ser fieles en todas las cosas que la palabra de Dios manda y que nosotros sabemos que debemos ser fieles a Dios, no al hombre. Dios, ¿cuántos alaban al Señor? Ser fieles a Dios, porque Dios ve. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristiano fiel será prosperado. El cristiano fiel, ese lo va a ver, ese lo va a ver. Ese cristiano siempre estará de pie, hermanos, siempre estará parado, porque no le está dando ningún lugar a su vida. El enemigo no tiene parte en usted. Usted es un cristiano fiel. No, el diablo no puede. Oh, el diablo, acuérdese que Job, como era, dice la palabra, Job. Cristo vive para siempre. Dice la palabra, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre, ¿cómo era? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire cómo lo tenía Dios a este hombre en el verso 10. Dijo, no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tienes. Al trabajo de sus manos, ¿qué dice? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué Job fue bendecido por Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque era fiel. Este hombre
no le daba lugar al diablo, hermano. Este no estaba jugando a ser cristianito. Este estaba en serio. Este había tomado las cosas de Dios en serio, hermano. Porque la palabra del Señor dice que el mismo Dios lo afama. Verso 8. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre que le estaba creyendo a la escritura. Un hombre que no vacilaba. Un hombre, como le decía al principio, gloria sea, el dicho que dice: árbol que nace torcido no se va a enderezar. O sea que si usted empieza la vida como cristiano, empieza torcido, no hay esperanza que se vaya a enderezar. Si usted va a ser fiel a Dios, tiene que ser fiel. Cristo vive para siempre. O sea, si usted empezó a Cristo, tiene que hacerlo con toda seguridad. Tiene que esforzar por ser. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Mire lo que dice Malaquías 3:8. Vamos a pasar ahí, hermanos. Hablando del pueblo de Israel cuando había dejado de ser fiel. Alabado sea el nombre de Cristo. Malaquías, un texto que lo sabemos de memoria, hermanos, que desde la doctrina lo conocemos. ¿Qué dice en el verso 8? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y todavía se hacen los medios locos, dicen, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dijo Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mire, ya no vamos a tocar la otra parte, pero ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo, declarando Dios sobre este pueblo, hermanos? ¿Una bendición o una maldición? Véalo usted, es una maldición. Porque dice la palabra: malditos sois con maldición, porque vosotros, dice, la nación toda, dice, me habéis robado. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Porque el Señor les dice a ellos: ¿robará el hombre a Dios? Hay una pregunta. Pues vosotros, dice, me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice: malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, dice Dios, me han robado. Qué tremendo. La nación dejó de ser fiel a Dios, hermano. Porque en Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo próspero, era un pueblo bendecido, hermanos. Usted se acuerda que en los tiempos cuando ellos empezaron a construir el tabernáculo de reunión, en cierta ocasión Moisés y los que trabajaban en la obra tuvieron que ponerle un alto y decirle: ya no traigan más para las ofrendas del templo. Porque cuando el pueblo era fiel, traía y Dios se lo multiplicaba. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero cuando dejaron de ser de ser fieles ellos, empezaron a ver que las cosas no marchaban bien. Y le estaban robando, hermanos, a Dios, como dice la palabra del Señor. Y miren lo que el diablo hace. Juan 10:10. Cristo vive para siempre. Un texto muy conocido, 10:10 de San Juan. ¿Qué dice la palabra? El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué nos quiere dar Dios a nosotros? Vida en abundancia. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que permanecer fieles. ¿Fieles en qué parte? En todo, hermano. En toda la vida. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano?
Dice la palabra del Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Salmos 12:1. Salmos 12:1. Lo que Dios dice. David dice, hermanos. David ve la condición del pueblo y dice, ¿lo tienen? Salva, oh Jehová. ¿Por qué? Porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido, ¿cuáles? Los fieles entre los hijos de los hombres. Porque ¿quién canta sobra, hermanos? ¿Cuántos no pueden cantar aquí? Es el Cristo que yo predico, y puede hasta brincar y saltar y levantar su mano. Pero cuando Dios busca fieles, ¿estaremos nosotros como fieles? ¿Seremos nosotros fieles? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Es que la palabra dice, hermanos, y la palabra nos está hablando hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Que si seremos fieles, la palabra dice que el que es fiel en lo muy también lo será en lo mucho. Será un hombre digno de confianza, hermanos. Salva. Acabaron, dicen, los piadosos, porque han desaparecido, ¿quiénes? Los fieles entre los hijos de los hombres. Han desaparecido, ¿quiénes? Oh, hermanos, Dios quiere hombres. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? 1 Corintios 4:2. Mire lo que dice 1 Corintios 4:2. Dios es bueno, hermanos. 1 Corintios 4:2. Oh, el reino de los cielos no consiste en canto solamente, hermanos. Alabado, no. Consiste en que usted y yo tengamos un corazón fiel a Dios. 4:2. ¿Qué dice la palabra? Ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Se requiere, ahora bien, dijo Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Que cuando preguntemos a uno por uno y digamos, usted hermana Rosa, usted hermano Antonio es fiel, usted hermano Fran es fiel, usted hermana Juan es fiel, usted hermano es fiel, usted hermana es fiel, y así sucesivamente, que cada uno sea hallado como fiel. Oh, como que se acabaron los amenes, hermanos. Usted es fiel al culto, usted es fiel a la lectura, usted es fiel a la oración, usted es fiel a perseverar, usted es fiel a tener fe, a caminar en Dios. Usted es fiel, hermanos. Que cada uno, Cristo vive para siempre. Como que se quedó muy silencio, hermanos. No vaya a ser que vaya a pasar un temblor en este rato, man. Cristo vive para siempre. A su nombre. Que cada uno sea hallado fiel, dijo el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2:10? Dice la palabra del Señor: no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. ¿Y qué dice el Señor? Sé fiel. ¿Hasta cuándo? No se puede hacer fieles en pausas. Se tiene que ser fiel siempre, hermanos. A su nombre. En el momento de tiempo de secas, usted tiene que ser fiel. En el momento de tiempo de lluvia, usted tiene que ser fiel. Cuando haya frío, usted tiene que ser fiel. Cuando haya calor, usted tiene que ser fiel. No puede ser infiel en pausas, ni por tiempos, ni por contratos. Cristo vive para siempre. A su nombre. Porque el Señor dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios no dice persevera únicamente, sino que el Señor habla, hermanos, algo más grande, de ser ¿qué? Fiel.
Porque no todos los que perseveran se van a salvar, hermanos. Porque su corazón pueda que no sea fiel a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? 1:9. Vámonos rápido, hermanos. Tito 1:9. Dios es bueno, hermano. ¿Qué dice Pablo aquí? Retenedor de ¿qué? De la palabra. Fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. Cristo vive para siempre. Dice la palabra, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado. Si usted ha aprendido algo, eso poquito que usted ha aprendido, tiene que aprender a ser fiel, hermanos. Si no, tarde o temprano vendrá su caída, porque le está dando lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué con Job? El diablo no pudo llegar y entrarle él solo, hermano, a Job. ¿Por qué no vino el diablo y dice, vamos a probar a este Job aquí ahorita, men? Cristo vive para siempre. ¿Por qué el diablo no pudo entrarle, hermanos? ¿Por qué? Pero cuando nosotros somos infieles, hay un lugar en que le estamos dando al enemigo. A su nombre. No somos fieles, hermanos, al servicio a la obra, a caminar en la obra, que en parte somos fieles y en partes infieles. Aún en este lema que a veces está aquí, hermanos, a veces somos infieles. Cristo vive para siempre. Y yo no sé, hermano, yo digo, porque la gente a veces le huye a los evangelismos. Tiene tiempo para otras cosas, pero menos para ofrecer tiempo para el Señor. Y estamos siendo infieles. Y a veces decimos, Señor, ¿y por qué me vienen estas cosas a mí? Revisa su vida a profundidad. Revise su vida profundamente, hermano, hasta el fondo. Revise su vida profundamente y pregúntele a Dios, Señor, ¿en qué estaré fallando, amor? Cristo vive para siempre. ¿Qué estaré dejando de hacer? Señor, ¿por qué? Porque a veces decimos, Señor, pero si yo estoy yendo a la iglesia, aunque sea una vez por año, pero voy, Señor. Santo es el Señor, hermanos. Poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Hermanos, no, hay que revisar nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. El enemigo tiene entrada, a veces, hermanos, tiene las puertas abiertas el enemigo. ¿Y por qué, hermanos? Por eso con Job no podía. A Job le llegó a tocar. Le llegó a tocar ahí la barrera que Job tenía. Y dijo, este Job no se le puede poner por ningún lado. Por eso cuando llegó en la presencia de Dios, Dios le dijo, porque Satanás sin duda, cuántas veces ya había intentado quizás entrar, hermanos, en la vida de Job y en su familia, pero no había podido. Y el diablo le comía, ¿verdad? Como Dios sabe todas las cosas, Satanás tenía en el corazón algo que él quería, hermanos, aleluya, tener la oportunidad. Eso estaba en el corazón del diablo, que el Señor lo reprenda. De saber de la vida de Job. Y el Señor, ¿no has considerado, Satanás, por ahí a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y temeroso de Dios? Y aquel, ya tantas veces le intenté entrar, pero no he podido, porque el pecado todo lo tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ¿qué le dijo? Pero quítale el cerco. Pero Satanás tuvo que llegar con Dios, hermanos, para llegar a probar a Job. Queridos hermanos, si nosotros le dejamos puerta abierta al enemigo, el enemigo tiene acceso todavía. Y por eso el enemigo trabaja, porque nosotros no hemos permanecido siendo fieles. A su nombre. Tito 3:8 ahí adelantito. Palabra fiel es esta.
Y en estas cosas, dijo Pablo, quiero que insistas con firmezas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, ¿quién es fiel? Dios es fiel. Nosotros a veces somos infieles y así queremos que Dios nos bendiga. Así queremos que Dios nos abra las puertas. Permanezcamos fieles. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Apocalipsis 17:14. Terminamos. 17:14 de Apocalipsis. Dice la palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de ¿qué? De reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Mire lo que Dios quiere. Dios quiere que personas fieles. Póngase de pie en esta hora. Dios está buscando fieles. Que fieles, que no defrauden. Que no defrauden su palabra. Que crean a la palabra, hermanos. Que creamos a la palabra. Porque cuando creemos a la palabra, obedecemos, gloria a Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Hermano, usted se conoce. Cada uno de nosotros nos conocemos en las partes que a veces defraudamos al Señor, en las partes que no hemos sido fieles a Dios, en las partes, hermanos, que hemos dejado de ser perseverantes. Dios lo sabe todo, hermanos, aleluya. A Dios no se le puede esconder nada. Usted conoce, usted sabe, hermanos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Si en algo usted le está fallando a Dios, si en algo usted ha dejado de ser fiel, usted y Dios lo sabe, hermanos. Usted y Dios lo sabe. Dígale: Señor, aquí estoy. Si en algo he dejado, pero si usted sabe que ha dejado de hacer algo, con claridad, Dios, perdóname, Dios. Perdona al Señor. Dígale: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, aquí está mi vida, Dios mío. Aquí está mi vida, usted conoce mi sentarme y mi levantarme, dice su palabra, y todos mis caminos te son conocidos, oh Dios. Tú lo sabes todo, mi Dios. Tú sabes, Padre Santo, quién ha permanecido fiel y quién no ha sido fiel, Señor. Tú lo sabes, Dios mío. Tú sabes, Dios mío, aleluya. ¿Quién te ha defraudado a ti, Señor? Porque cuando alguien te falla, Señor, te falla a ti primeramente. Señor, si en algo, si en su corazón se ha desviado, se ha apartado de tu voluntad, Señor, aquí aún hay perdón, hay misericordia de Dios. Pero como dijo aquella mujer, el Señor: vete, pero ya no peques más, no sigas siguiendo el mismo camino. El camino de la infidelidad, el camino de la injusticia, el camino, hermanos, aleluya, donde no hemos perseverado, aleluya. Digámosle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Tú me conoces, Dios. Dígale: tú me conoces. Detrás y delante me rodeaste de tu palabra y sobre mí has puesto tu mano, Señor. Tú conoces la vida de mis hermanos. Aquellos que no han permanecido en esa fidelidad, tú lo sabes, Dios mío. Tú lo conoces todo, mi Dios amado. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayuda a esta iglesia, ayuda a esta obra. Ayuda, Padre Santo, con firmeza a cada uno de mis hermanos a permanecer fieles a tu palabra. Señor, dale fidelidad a tu iglesia. Dale fidelidad, enséñale a ser fiel, dale fuerza, Padre, para cerrarle las puertas al enemigo, Señor, y que puedan permanecer sirviéndote fieles a ti, mi Dios. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu pueblo, tu iglesia, en el nombre de Jesús.
Gracias, poderoso Dios. Tú eres bueno y poderoso, Dios mío. Gracias, Cristo de la gloria. Amén, Señor. Y amén. El tiempo con nuestra hermana. Gloria a Dios.